Ya me dijo el doc que faltan algunos, ¿no? Pero pues ni modo, se entra dentro de la normativa. Pérez Gutiérrez. Presente, presente. Pérez Pérez. Presente. Pérez Sánchez Karen. Presente, doctor. Pérez Vázquez Milton. Presente, doc. Ramírez Aguilar. Presente, doctor. Reyes Domínguez. Creo que está todavía en el examen. Rincón Cabrera. Presente, doc. Roblero Herrera. Presente, doc. Roblero Sarmiento. Presente, doc. Robles Arrazola. Presente. Rodríguez Maza. Presente, doctor. Ruiz Borrego. Se encuentra dentro de la evaluación. A ver. Acá, aquí no había aparecido que había sido unido, pero bueno. Ruiz Falconi. Presente, doctor. Ruiz Reyes. También creo. Salas Gutiérrez. Presente, doctor. Okay. Samayoa García. Presente, doctor. Sánchez Morales. Presente, doctor. Sánchez Salas. Santos Pozo. Presente, doctor. Segura Velasco. Presente, doctor. Solís Jiménez. Presente. Solís Morales. Presente. Tomás Ochoa. Presente. Torres Pérez. Presente. Valdés Ayun. Presente, doctor. Vázquez Arroyo. Presente, doctor. Vázquez Morales. Presente, doctor. Presente. Velázquez Ramírez. Presente. Vergara Valero. Montserrat. Centeno Díaz. Doctor, disculpe. Mis Sí. compañeras Ruiz Borrego y Montserrat Vergara están Ok. dentro de la clase, pero no sirve su audio. Ok. ¿Sería Vergara quién más? ¿Me comentaste, ¿no? Y Ruiz Borrego. Ok. Bueno. Ok. Tuvieron la evaluación hoy otra vez entonces, ¿no? Ya tuvimos semana de evaluaciones. ¿Alguna duda en cuanto a lo que vimos de biología y en la importancia del por qué saber del desarrollo embriológico del feto? Nada más una duda, doctor. Pues está determinado, ¿no?, que la diferenciación está en gran medida mediada por la hormona antimileriana. Pero mi pregunta es, ¿la diferenciación ocurriría solo dependiendo de la presencia o no? ¿O también la cantidad de hormona liberada jugaría un papel en, no sé, algún trastorno que se pueda presentar por una secreción insuficiente? Sí, totalmente de acuerdo. Más que la sustancia inhibidora mulleriana o la hormona antimuleriana es el gen RI, que está localizado en el cromosoma Y, ¿no? Entonces, tiene que ir a la par, ¿no?
la estimulación de este gen RI pues va a producir que se desarrolle todos los aparatos, todo el aparato sexual masculino, ¿no? Pero tiene que ir influenciado también por lo que es la presencia de lo que es la testosterona, ¿no? Entonces, cuando hay alteraciones en la secreción de la testosterona, pues obviamente no va a haber desarrollo van a haber vestigios, sí, van a haber vestigios del desarrollo. Acuérdense que durante el embrión, durante la formación, sí, intrauterina, acuérdense que se van a desarrollar los caracteres sexuales primarios, ¿sí? Y los caracteres sexuales secundarios se van a desarrollar en lo que es en la pubertad, y también va a estar influenciado por hormonalmente mediante la secreción de testosterona, ¿no? Acuérdense que en la pubertad es donde se empieza a secretar la testosterona normalmente, y es donde va a permitir todo el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Al igual dentro de la vida intrauterina, ¿no? O sea, si tienen esa estimulación de gen, pero no hay carga hormonal, pues no va a haber un desarrollo de esto y puede haber trastornos de la diferenciación sexual. ¿Cuáles son los tipos de trastornos de diferenciación sexual? Lo que es cuál es el tipo de sexo, ¿no? El síndrome de Klinefelter, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con lo que es. Sí, hay una presentación. Sí, doctor. Bueno, entonces, creo que ya lo vieron el doctor Alvarado, pues, lo dejaron visto con lo que vieron en todos los cuadrados. Más los temas de anatomía y embriología los dejamos así. Los que sí vamos ya, donde comenzamos de cajón fueron semiología, sí. Okay, vamos a recordar algunas cosas, ¿no? Que algunas de las cosas las vieron en segundo. Sí, entonces vamos a iniciar con las glándulas adrenales o glándulas suprarrenales. Estas estructuras tienen aproximadamente 3 a 5 centímetros en el adulto. Van a pesar aproximadamente 5 gramos y son de un amarillo anaranjado. Van a estar envueltos por la fase de gero de por superior por tejido conectivo, ¿sale? Entonces está íntimamente relacionado con la glándula adrenal. Cuidado con los procedimientos químicos. Simples, ¿no? Y cuando usamos una cirugía radical, lo que le era su jefe, que lamentablemente no puede curar refuerzos, pues una cirugía radical. Entonces tiene que quitar la glándula suprarrenal por definición de nefrectomía radical, que lo vamos a ver cuando veamos tumores renales, ¿no? Las relaciones de las glándulas renales, la de la derecha va a tener una forma triangular y va a estar íntimamente relacionado con Pedro, superiormente con el hígado, medialmente con el duodeno y con la vena cava inferior. Y la glándula renal izquierda va a tener una forma de semilunar o semilunar, y va a estar relacionado con el estómago, medialmente con la cola de las páncreas y con los brazos externos. Entonces, siempre que hacemos procedimientos de nefrectomía del lado izquierdo, por lo regular siempre nos pasa cuando hay un proceso inflamatorio severo por infecciones crónicas, entonces el riñoncito deja de funcionar por obstrucción principalmente, y entonces cerca de lo que es la superficie medial del riñón pasan los vasos clínicos, o sea, cuando no irrigan el vaso, hay veces que de manera no perdida lo digamos, que lo digamos cuando el vaso se pone negro, ¿no? Y entonces vamos a quitar ese espacio y con lo siguiente entonces acuérdense que la médula es interna y va a estar compuesta por células cromáticas, como vimos en embriología, ¿no? Se van a originar en la cresta neural y se van a encargar de la secreción de catecolaminas, como es noradrenalina y la adrenalina. Sale y la corteza pues está formada por 3 zonas, glomerular, fascicular y reticular. Sale entonces macroscópicamente se ve así la glándula adrenal con su zona glomerular que va a secretar mineralocorticoides como lo es aldosterona, fascicular glucocorticoides como es el cortisol, y la zona reticular
que secreta esteroides sexuales, principalmente andrógenos como la testosterona. Todo esto va a estar influenciado mediante un feedback o una retroalimentación, retroalimentación negativa, como ya vieron en endocrino. Creo que ya llevaron endocrino o todavía no, doctores. Sí, Doc, ya llevamos. Ok, perfecto. Entonces, algo importante desde el punto de vista quirúrgico, pues es cómo está irrigado, ¿no?, las glándulas adrenales y cómo es el drenaje de los mismos. Sí, entonces la glándula adrenal va a recibir irrigación de 3 arterias principalmente, que es la adrenal superior, la adrenal media y la adrenal inferior. La adrenal superior pues va a ser una rama directa de lo que es la arteria epigástica. Sí, perdón, de la arteria subdiafragmática. La arteria medial va a ser rama directa de la aorta abdominal, y la adrenal inferior, como se ve en la imagen, doctores, va a ser rama de la arteria renal. ¿Vale? Y el drenaje de estas dos estructuras, la del lado derecho, como ven aquí en su imagen, va a drenar directamente la vena cava, doctores. Y la vena adrenal del lado izquierdo va a drenar a la vena renal, al igual que las venas gonadales. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Sí, eso nos sirve también como referencias quirúrgicas para poder llevar a cabo la ligadura de estas estructuras musculares, porque si no nos puede sangrar lo que es el hecho quirúrgico, ¿no? Y sangrados importantes, porque imagínense que se desgarre, que fue lo que nos pasó ayer, que se desgarre la vena adrenal derecha, pues es una rama directa de la vena cava, ¿no? Entonces tiene que estar saliendo cantidad importante de sangre, y pues tuvimos que hacer una rapia y una camorrapia en la vena cava, ¿sale? Ahora sí, vamos hablando directamente a los riñones. Van a ser órganos pares, que van a tener una forma de frijol o habas, que son color rojo pardizo. Van a pesar aproximadamente 150 gramos en el hombre y 135 gramos en la mujer. Miden aproximadamente 10 a 12 centímetros en su eje vertical, 5 a 7 transversal y 3 centímetros anteroposterior. Puede estar formado, al igual que la glándula adrenal, por una corteza y por una médula. Sí, van a estar localizados aproximadamente a la altura de la torácica 12 a la lumbar 13, ¿saben? Van a estar rodeados por una cápsula renal que va a envolver propiamente al parénquima renal o a la carne, para que me entiendan. Sí, por exteriormente a la cápsula renal vamos a tener la grasa perirenal, que es la grasa que envuelve inmediatamente al riñón. Sí, la grasa perirenal va a estar separada de la grasa pararrenal por la fascia de Gerota. Y todas estas estructuras también nos sirven para hacer una nefrectomía radical. Hay una diferencia quirúrgica importante entre una nefrectomía simple para quitar un riñón que no sirve, a una nefrectomía radical, quitar un riñón, pues porque tiene un tumor, ¿no? Entonces, cuando se quita un riñón por un tumor, pues tenemos que ser más radicales. Todo esto ya lo ven ustedes de la unidad funcional del riñón, la nefrona, y las funciones que tienen. Y las relaciones de los riñones, ¿no? Tanto derecho e izquierdo. El riñoncito derecho va a estar relacionado en el polo superior con la glándula adrenal, medialmente con el hígado, con el duodeno, con el ángulo colónico, con el ángulo hepático y con el intestino delgado. El riñoncito izquierdo va a estar relacionado en el polo superior con la suprarrenal izquierda, medialmente con el estómago, con el vaso, con la cola del páncreas, con el colon izquierdo en el ángulo coloesplénico y la porción descendente del colon. ¿Sí? Y el yeyuno. Aquí tenemos las imágenes de cómo está relacionado superiormente, anteromedialmente, medial, inferior y medio. ¿Sale, doctores? Entonces, acuérdense que son estructuras retroperitoneales. Entonces, por procurar el abordaje quirúrgico, nosotros, doctores, lo realizamos con un abordaje de lumbotomía, que previamente o antiguamente se le llamaba incisión de Israel Herman, en la cual el pacientito se tiene que poner de decúbito lateral con la finalidad de no contaminar lo que es la cavidad abdominal, que son cavidades totalmente distintas, ¿no? Tanto para una cirugía radical como para una cirugía por infección. Sí, los vasos renales, como ya lo habíamos comentado ayer, van a tener dos vasos principales, que son la arteria
renal derecha e izquierda, que son ramas directas de la aorta abdominal, ¿sí? Y las venas pues van a drenar a la vena cava inferior. Los linfáticos izquierdos van a drenar a los ganglios linfáticos paraórticos laterales e izquierdos, y los derechos van a drenar a los ganglios intercavoaórticos. Entonces, esta es una imagen y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta también es cómo están las estructuras vasculares y la pelvis renal en el seno renal. Si alguien sabe cómo está distribuido, pues, bueno, Se encuentra superior posterior a la vena renal. Se encuentra lo que es el perfecto. Si tienen más o menos la idea, doctores. Entonces vámonos de anterior a posterior. Acuérdense que en cuestión de anatomía, doctores, hablamos mucho de planimetría. Sí, hablamos mucho de planimetría, que ustedes ya lo manejan, pero cuando veamos anatomía y cuando veamos radiología, principalmente tomografía, lo vamos a retomar la planimetría para que vayan y lean en sus apuntes que tienen de módulos pasados, ¿no? Pero sí, doctor, anteriormente va a estar lo que es la vena renal, aquí está en la estructura, anteriormente va a estar la vena renal, posterior a la vena va a estar la arteria renal, y posterior a la arteria renal, por la estructura más posterior, ¿sí? Va a ser lo que es la pelvis renal. Es importante esto también, doctores, ¿por qué? Porque acuérdense que hay veces que tenemos piedras en la pelvis, que eso se llama cálculo pélvico, ¿no? Entonces, al hacer un abordaje quirúrgico abierto, que en la actualidad casi ya no se hace por lo que es la cirugía de mínima invasión, pero pues hay veces que tenemos cargas líticas muy importantes, o sea, piedras muy grandes, pues en las cuales le tenemos que hacer cirugía abierta. Y entonces, sabiendo cómo está esta anatomía, pues nosotros sabemos que para quitar una piedra que esté en la pelvis, doctores, pues tenemos que entrar por la parte posterior del riñón, ¿no? Porque si entramos anteriormente, pues nos vamos a encontrar la vena, la arteria, y pues va a ser más difícil llevar a cabo una disección, y pues más difícil quitar una piedrita, ¿no, doctores? Entonces, ya esta es la parte más posterior donde viene todo lo que es el drenaje colector, que ya se había mencionado el día de ayer en el desarrollo embrionario. ¿Sí? Tenemos a la pelvis renal, esta pelvis renal que va a continuar con los cálices mayores. Cada cáliz mayor, ¿sí?, va a estar formado por cálices menores, y los cálices menores, acuérdense que van a formar columnas, ¿sí?, donde van a desembocar lo que son los túbulos, que son la parte final de la nefrona, ¿no?, dentro de los túbulos de la nefrona. Todo esto es la irrigación arterial que comentamos ayer, microscópica, ¿sí? Y lo que les comentaba ayer, que es muy importante también para el abordaje quirúrgico, tanto para el abordaje para una cirugía abierta como para un abordaje para una cirugía percutánea, ¿sí? Entonces es esta zona avascular del riñón. Acuérdense que les comenté ayer que las arterias del riñón, la arteria principal, tanto derecha y izquierda, ¿sí?, se va a dividir en 5 arterias segmentarias, que si toman las dos manos como que se los fueran a separar o a entrecruzar, pero sin cruzarlas, entonces nos damos una idea de cómo es la arteria renal y cómo son las segmentarias y cómo van a irrigar las partes del riñón, ¿no? Entonces, acuérdense que les había yo comentado ayer que va a haber una arteria segmentaria posterior, una arteria segmentaria anterior, una apical, media e inferior, ¿sí? Y vean cómo va a ir rodeando, así como les digo, y va a haber una zona donde no van a llegar estas arterias segmentarias, ¿sí? A esta zona se le llama zona avascular del riñón, ¿sí? O se le llama también línea de Brodel. ¿Sí? Esta línea de Brodel nos permite a nosotros hacer incisiones con la finalidad de extraer cálculos corales principalmente, o de gran tamaño, mediante dos tipos de cirugías que se utilizan, ¿no? Una que es mínimamente invasiva, que es el abordaje percutáneo, que consiste en introducir una aguja especial desde la cavidad externa por la pared lateral abdominal, llegar al riñón, perforarlo, ¿sí?, y hacer un acceso para poder drenar por ahí la piedrita, que lo vamos a ver, no se preocupen, a lo mejor ahorita les estoy hablando en chino, pero lo vamos a ver más adelante y probablemente lo vean en clases también cuando empiecen lo que es litiasis urinaria. Y la otra es una nefrolitotomía anatómica, doctores. Es una cirugía antigua que se
se sigue utilizando en la actualidad, que consiste prácticamente en partir a la mitad del riñón, sacar la piedra y volver a sacar y volver a cerrar el riñón. Entonces, la zona donde menos nos va a sangrar, pues es por esta zona, ¿no? ¿Por qué? Porque no pasan las arterias y arterias principales. Lo que es los uretes son estructuras tubulares bilaterales cuya función va a ser transportar la orina, doctores, desde la pelvis renal hasta la vejiga. Tiene una longitud aproximadamente de 20 a 30 centímetros y va a estar conformado por capas. La más interna va a ser urotelio, que previamente se le llamaba, antes de saber cómo estaba histopatológicamente conformado esta estructura, se le consideraba como células transicionales, pero actualmente no son unas simples células transicionales por las que está conformada este urotelio, sino que este urotelio va a estar conformado por un sinnúmero de capas, doctores, aproximadamente de 4 a 9 capas, ¿sale? Que es la estructura más interna del uréter. Intermedio vamos a tener el músculo del uréter, que va a tener una porción longitudinal y una circular, y la capa más externa, que es la serosa o la adventicia, ¿sale? Dependiendo de qué estructuras, en qué parte del uréter estamos hablando, pues se va a relacionar con ciertas estructuras anatómicas, ¿no? ¿Sabe quién dice yo para que me diga cómo puedo diferenciar yo cuál es el uréter superior, medio e inferior? ¿Qué estructuras anatómicas me dan el límite ahí, doctores? Son cosas que tienen que llevarlos a la práctica clínica, ¿no? A lo mejor lo vieron de un punto de vista distinto cuando lo vieron en clases, pero desde el punto de vista clínico hay que tratar de aterrizar o de relacionar lo que ven ustedes en lo que es lo que dice la bibliografía y en lo que lo van a ocupar desde el punto de vista práctico en la clínica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo diferenciar de dónde a dónde es el uréter superior, medio e inferior? ¿Quién dice yo? Preguntamos aquí de acuerdo a los que estén. Doctora Carla Ruiz, ¿cómo diferencio yo cuál es el uréter superior, medio e inferior? ¿Lo vieron en clases, doctores? José Carlos, ¿lo vieron en clases? No, doctor, los límites del uréter no. Unos de sus compañeros así como que tienen cara de pillos, así como que vamos a decirle que no lo vimos para que nos lo vuelva a repetir el doctor. Pero confío en ti. Bueno, también confío más en las doctoras, ¿no? Se ve que mienten menos que los hombres. Bueno, entonces, el uréter superior, doctores, ¿sí? El uréter superior, lo vamos a ver cuando veamos radiodiagnóstico también. Si el uréter superior, doctores, viene de la pelvis renal, esta es una orografía escritora, ¿no? Viene de la pelvis renal, doctores, y va a llegar hasta el borde superior de la cresta ilíaca. Hasta ahí va a ser el uréter superior. El uréter medio, doctores, no sé si vean ahí mi cursor, el uréter medio viene de la cresta superior, perdón, del borde superior de la cresta ilíaca al borde inferior de la cresta ilíaca. Entonces, esta zona es el uréter medio, doctores, ¿vale? Y el uréter inferior va a ser del borde inferior de la cresta ilíaca a la vejiga, doctores. Esas son las porciones anatómicas del uréter superior
medio e inferior. ¿Sale? Pero otra situación muy importante del uréter, doctores, ¿sí? Es que existen estrecheces, más que anatómicas, son estrecheces fisiológicas, doctores, en el uretero, y son 3. ¿Por qué creen que sea importante saber de estas estrecheces en el uretero, doctor? Porque ahí es donde más probablemente se encuentra un líquido. Bueno, donde se pueda atorar un líquido, donde se pueda atorar un líquido. ¿Sí? Cuando veamos, permítame un segundito. Bueno, entonces van a ser 3 estrecheces, doctores. La primera estrechez es donde se une la pelvis renal, ¿sí? Donde se une la pelvis renal con el uréter propiamente dicho. La pelvis renal mide aproximadamente hasta 24 milímetros, ¿sí? Y el uréter superior mide aproximadamente hasta 9 milímetros. Entonces, imagínense, de 24 milímetros disminuir hasta 9 milímetros, pues es una estrechez más que anatómica, es una estrechez fisiológica. Sí, la otra estrechez va a ser en la zona donde el uréter descansa por delante de los vasos ilíacos. Entonces aquí se le llama estrechez fisiológica en el cruce de los ilíacos. Y la última estrechez, y no menos importante, es donde el uréter entra en la porción intramural de la vejiga y se le llama unión uretero-vesical. Entonces, en estas 3 porciones estrechas es donde se puede atorar una piedra. Ojo, en cuanto a la placa simple de abdomen, piedras de menos de 4 milímetros, menos de 4 milímetros, no se ven en la placa simple de abdomen. ¿Sí? Y otro dato muy importante, piedras de menos de 7 milímetros, la posibilidad que al momento de que vaya descendiendo, sea expulsado, si esa piedrita mide menos de 7 milímetros, tiene una posibilidad de que se expulse hasta en un 90 a un 95%. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a estar irrigado el uréter? También depende de la zona. Superiormente va a estar irrigado por lo que es la arteria renal, por la arteria testicular, por ramas directas de la aorta, de la ilíaca común, ¿sí? De la arteria, en la mujer, de la arteria uterina, de la arteria vesical, en su porción más inferior por la arteria rectal media, en la mujer por la arteria vaginal y por la arteria vesical inferior. Entonces, dependiendo en qué nivel del uréter estemos hablando, pues va a ser la irrigación. Entonces, si se dan cuenta, vean cómo en el uréter superior la irrigación principal, doctores, va a estar medial en el uréter. Esto nos sirve a nosotros para hacer unas incisiones que se llaman cortes en el uréter para extraer litos, ¿no? Cirugías abiertas que todavía se hacen, ¿sí? Y más inferiormente, y entonces arriba, superiormente estaba medial e inferiormente va a estar lateral. ¿Ya lo vieron, doctores? Superior medial, inferior lateral. Nos va a servir para hacer abordajes quirúrgicos. Sale, nos vamos con la vejiga, que es un órgano hueco, musculomembranoso que forma parte del tracto urinario y que recibe la orina de los uréteres. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la vejiga, doctores? Doctora Samayoa, ¿cuál es la función de la vejiga? Olga Sitial y Samayoa. Almacenar orina. Ajá, ¿y qué más? Y expulsarla. Expulsarla o vaciarla, doctor. Muy bien. ¿Sí? Entonces, a lo mejor ya lo vieron en clase, no hay ningún problema. Previamente, toda la sintomatología en la vía urinaria, no sé cómo lo estén manejando ahorita,
sintomáticamente, ¿cómo se diferencian los síntomas de las vías urinarias? No sé si se están manejando como síntomas irritativos y como síntomas obstructivos, doctores, todavía. ¿Así se los manejó el doctor Alvarado? Sí, el doctor Alvarado les da clases a ustedes. Como síntomas irritativos cuando hay infección y síntomas obstructivos cuando hay una obstrucción. Bueno, actualmente, doctores, ya no se utiliza esa terminología. Sí, actualmente ya no se utiliza esa terminología, ni tan actualmente, tendrá como 5 años, doctores, ya no se utiliza esa sintomatología. ¿Sí? Va en base a la función de la pregunta que les acabo de hacer. ¿Cuál es la función de la vejiga, doctores? Almacenar y vaciar. ¿Con qué otro nombre se le puede llamar al almacenar? Llenado, ¿no? Llenar la vejiga. Entonces, en la actualidad, lo que previamente se le consideraba como síntomas irritativos, doctores, actualmente se llama síntomas al llenado vesical. ¿Sí? Actualmente se utiliza síntomas al llenado vesical. Y los obstructivos, doctores, actualmente se le denominan como síntomas al vaciamiento vesical. Sale, ojo, ojo, síntomas al llenado irritativo y síntomas al vaciado obstructivo. ¿Sabe, doctores? Eso les va a servir mucho en la clínica. Y cuando vean pacientes que ya vio un urólogo y todo eso, van a ver esa terminología más que la que se utilizaba antes, ¿sabe? Bueno, y a ver, ¿qué más? Carlos Sánchez, doctor Carlos Adrián Sánchez. ¿Cuál es la capacidad normal de una vejiga en el adulto? La capacidad normal de orinado. No son unos, son de 450 a 500 mililitros en una vejiga de un adulto normal, ¿sí? De 450 a 500 mililitros. ¿Y cuál es la cantidad de orina residual normal que se debe de quedar? Brenda, Nicole, espérenme, voy a abrir aquí la lista porque si no, nada más le pregunto a los que aparecen ahí. Doctora Brenda, Nicole, ¿cuál es la cantidad de orina residual normal que se puede quedar en la? 150 mililitros. No, imagínense, ¿no? Tiene una capacidad vesical de 400 y se queda con 150. ¿Serían 200? No, doctor. 50 mililitros. No, va en base, doctores, va en base a la capacidad que tenga la vejiga, ¿no? Entonces, lo normal que se debe de quedar es menos del 10% de la capacidad vesical, doctores. ¿Sí? La orina residual va a ser menos del 10% de la capacidad vesical. Si tenemos un paciente con una capacidad vesical de 500 mililitros, pues sí va a ser normal que se le quede menos de 50 mililitros de orina, ¿no? O si tiene una capacidad de 350, pues va a ser normal que se le quede menos de 35, ¿sale? Va a tener una forma tetraédrica en el estado vacío y se va a encontrar en la pared anterior, como ya lo habíamos mencionado previamente por el uráculo, ¿no? Que es el vestigio del ligamento umbilical medio. ¿Sí? ¿Cómo están conformadas las capas de la vejiga, doctores? Acuérdense que el urotelio, como les mencioné cuando hablábamos del uréter, previamente se llamaba epitelio transicional. Actualmente se llama ureterio. Y la vejiga, propiamente dicho, está conformado por una capa muscular. ¿Cómo se le llama esa capa muscular, doctores? Músculo detrusor. Es músculo detrusor, así es. Va a tener una capa externa longitudinal, una capa media circular y otra externa longitudinal, que nos va a servir a nosotros cuando veamos patologías de tipo tumores a este nivel, ¿sale? Y la capa más externa, que es la sedosa o adventicia. ¿Sale? Entonces, el urotelio, como ya les había comentado, está conformado aproximadamente de 4 o 9 capas, ¿sí?
Y la capa más interna, doctores, si la capa más interna que está en contacto con la orina, ¿cómo se le llama esa capa? Se le llama células en paragma o células umbrella, doctores. ¿Sí? Las que es la capa más interna del urotelio se le llama células en paragua o umbrella, ¿sale? Las relaciones de la vejiga, pues anteriormente va a estar fijo a la pared por el brazo, superiormente va a estar cubierta por el peroneo. Anteriormente también se va a relacionar con lo que es la fascia de rectus. En la base se va a relacionar en los hombres con las vesículas seminales, con tipos diferentes, y uréter, y en las mujeres en la base se va a relacionar con la vagina y el útero, ¿saben? Y va a estar rodeada por una serosa o adventicia. ¿Cómo va a estar irrigada la vejiga? Principalmente son dos arterias principales, la arteria vesical superior e inferior, que son ramas directas de la arteria ilíaca interna, doctores. ¿Sí? Y las venas vesicales van a unirse o van a confluir con el plexo vesical que desembocan en la vena ilíaca interna, doctores, ¿sale? Algo muy importante es la inervación de la vejiga para que se lleve a cabo lo que es la función que tiene, que es almacenar y vaciar. Sí, entonces aquí vamos a estar hablando del sistema simpático y parasimpático, doctores. El simpático es el que es involuntario principalmente. Sí, estaríamos hablando que aproximadamente a la altura de L2 a L4, doctores, va a estar inervada la vejiga, cuya función, ¿cuál va a ser, doctores? Sí, acuérdense que es la involuntaria, la función va a ser que se lleve a cabo el llenado vesical. Entonces, para que se lleve a cabo el llenado vesical, el simpático va a permitir, ¿sí?, que la vejiga se relaje y de hecho, simpáticamente va a hacer constricción en el esfínter interno para que no haya salida de orina, ¿no? Y desde el punto de vista del vaciamiento vesical, ya que aquí encuentro que es el sistema parasimpático y un sistema automático que nos va a permitir llevar a cabo el control de la ¿qué vas a hacer al tener la necesidad de orinar? ¿No? El parasimpático tiene la necesidad de la función del simpático relajaba la vejiga, el parasimpático va a contraer la vejiga. Sí, va a contraer la vejiga para que se lleve a cabo el vaciamiento vesical. Pero aquí viene la parte más importante, doctores, el nervio somático que nos va a permitir controlar la micción. ¿Sí? Este nervio va a estar irrigando principalmente a lo que es el esfínter uretral estriado, que es sobre el que tenemos control. Entonces, al tener esa necesidad imperiosa de orinar, nosotros decidimos cuándo liberar ese esfínter para poder llevar a cabo la micción. ¿Sí? Desde un punto de vista somático, y va a estar dado por el nervio pudendo, doctores, que también son ramas directas que vienen de S2 a S4. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí en cuanto al llenado y vaciamiento vesical, doctores? No, doctor. Un poquito enredado, pero estoy tratando de que le entiendan lo más posible. ¿Sale? La próstata es una glándula accesoria masculina que se va a ubicar por debajo de la vejiga y por delante del recto, ¿no? Va a tener el tamaño y una forma de una nuez que va a pesar aproximadamente entre 20 a 25 gramos en el adulto. Sí, va a tener una longitud de 3 centímetros y va a tener un ancho de 4 centímetros y un espesor de 2 centímetros. Va a ser atravesada por la uretra prostática y su vértice se va a continuar con el esfínter uretral estriado, ¿sale? Como se ve en la imagen. La próstata va a secretar un líquido alcalino claro de aspecto lechoso que va a contener ácido cítrico, calcio, fosfatasa ácida, enzimas de coagulación, profibrinolizina, y durante la eyaculación este líquido prostático se va a unir con el líquido seminal, ¿sí?, para que se lleve a cabo lo que es la fecundación y la reproducción, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a estar conformada la próstata propiamente dicho? Va a estar conformada en un 70% por estructuras glandulares y en un 30% por estroma fibromuscular. La uretra prostática va a estar revestido por epitelio transicional, aquí sí no es urotelio, una parte de uretra prostática va a estar formada por urotelio y otra parte va a estar conformada por
transicional. ¿Sí? Los elementos glandulares se han dividido en zonas, ahorita lo vamos a mencionar, y la secreción del antígeno prostático específico se va a llevar a cabo en las células secretoras. ¿Cuál es la importancia de esta secreción del antígeno? Que es un marcador tumoral, ¿no? Principalmente, pero hay que saberlo utilizar para poder decir, pues probablemente tenga cáncer o probablemente el antígeno prostático específico está llevado por otras cosas. Cuando damos crecimiento prostático o cuando damos estudio del laboratorio, lo vamos a volver a retomar eso. Entonces, hay una clasificación anatómica de la próstata que previamente se clasificaba en clasificación de lóbulos, que dividía la próstata en 5 lóbulos nada más: anterior, medio, posterior, lóbulo lateral derecho y lóbulo lateral izquierdo. Sí, a partir de los años 80, doctores, ya esta clasificación se dejó de utilizar y actualmente se utiliza la clasificación de McNeil. Esta clasificación de McNeil ya no lo divide en lóbulos, lo divide en zonas, doctores. Y lo va a dividir en una zona transicional, en una zona anterior, en una zona periuretral, en una zona central y en una zona periférica, doctores. ¿Cuál es la importancia de esta división en zonas? Pues que en ciertas zonas vamos a encontrar lo que es el crecimiento prostático propiamente dicho, como es una hiperplasia prostática, o bien en otras zonas vamos a encontrar precisamente lo que es el cáncer de próstata, doctores. ¿Sí? Y aproximadamente del 25 al 90% del cáncer de próstata, doctores, el cáncer de próstata se va a encontrar en la zona periférica. Y el crecimiento prostático, doctores, se va a llevar a cabo en la zona transicional. ¿Vale? Y lo que tocamos nosotros para hacer el tacto rectal, doctores, precisamente en la zona periférica, ¿no? Entonces el cáncer de próstata es uno de los cánceres que está al alcance de un simple dedo. ¿Vale? Entonces las relaciones de la próstata anteriormente va a estar relacionado con la sínfisis del pubis y con el espacio de rectus. Posteriormente va a estar relacionado con el recto, doctores, y va a estar separado por el recto por una fascia que se llama fascia edeno-biliar. Superiormente va a estar relacionado con la vejiga principalmente e inferiormente va a estar relacionado con el esfínter estriado. ¿Sale? ¿Cómo va a estar irrigada la próstata? Va a estar irrigada por 3 arterias principalmente. Va a estar irrigada, doctores, por la arteria vesical inferior, ¿sí? Por la arteria pudente interna y por la arteria hemorroidal inferior. Estas 3 arterias van a ser las que van a llevar a cabo la irrigación de la próstata, doctores. Sí, lo que les comentaba, vesical inferior, pudente interna y hemorroidal media. Sí, el drenaje venoso se va a unir, este drenaje prostático se va a unir con la vena dorsal profunda del pene y va a drenar directamente a la ilíaca interna, doctores, ¿vale? Y el drenaje linfático, pues los linfáticos internos van a drenar a los linfáticos del sacro, vesical e ilíaco externo. Esto nos sirve desde el punto de vista de este drenaje, doctores, nos sirve para llevar a cabo la disección pélvica ganglionar en pacientes con cáncer de próstata o bien en pacientes con cáncer de pene para llevar a cabo la disección ganglionar pélvica. ¿Vale? La uretra, pues hay uretra masculina y uretra femenina. La uretra masculina sí, se va a extender desde el cuello de la vejiga hasta el meato uretral. Sí, va a ser un conducto tanto urológico como genital, en la cual se va a llevar a cabo la excreción de la orina y el líquido seminal del semen. Tiene una longitud aproximadamente de 20 centímetros y un diámetro de 6 milímetros, doctores. ¿Alguien sabe en cuántas porciones está formada la uretra? Creo que es 5, ¿no? La uretra peniana, la vulvar, la membranosa, la prostática. Y no sé, creo que sí. Bueno. A ver, ¿cómo lo está?
Y es donde entrenan lo que son los conductos y activadores. Sí, aquí están los dos edificios donde se enfoca cada conducto y activador a cada lado. Y entonces aquí es la zona donde la vía urinaria se convierte en vía genital al llevar a cabo la excreción de líquidos genitales. ¿Cómo está irradiada la uretra masculina? Principalmente va irradiada por la arteria alterna, que va a dar la arteria cavernosa y va a dar la arteria vulvarenal con rama anterior, la arteria pudente alterna. ¿Sí? Una parte va a drenar a lo que es el cuerpo cavernoso y el pene propiamente dicho, y otra va a drenar y otra va a irrigar principalmente el cuerpo esponjoso y la uretra. Entonces, la arteria pudente interna nos va a dar los dos. La que viene a llegar a la uretra propiamente dicho va a ser la vulvarenal con su rama anterior y la rama del cuerpo esponjoso. Sale el drenaje venoso de la uretra masculina, va a ser a través de la vena vulvar que va a drenar a la vena cavernosa, se va a unir con la vena y va a drenar a la vena ilíaca o a la vena hipofásica. ¿Sale? Y la uretra femenina se va a meter desde el cuello de la vejiga hasta el meado lateral, en el testículo vaginal, el conducto urinario propiamente dicho, nada más. Eso es la vía genital interna, ya lo saben. Tiene una longitud de aproximadamente 4 centímetros y un diámetro de 6 centímetros. El pene es el órgano masculino que va a permitir llevar a cabo la misión y la ejaculación sexual. Es un órgano cilíndrico cuyo tamaño y consistencia depende de si esta estructura se encuentra en estado flácido o erecto, doctores. ¿Sí? La raíz del pene se va a encontrar debajo del perineo dentro del fondo del saco superficial y se va a encontrar fijo propiamente dicho en las índices del pubis. ¿Sí? Va a estar conformado por tres estructuras que se llaman cuerpos. Son dos cuerpos cavernosos que es propiamente donde se lleva a cabo la erección y el cuerpo esponjoso que es donde pasa la uretra que se lleva a cabo la inyección. ¿Sale? Sí. ¿Qué hacen las 10 y tenemos clase de seguro? Bueno, sale pues. Entonces, chance, nos vemos a las 11, doctores. Porque si es un poquito complicado andar cargándolo y regresando la llamada. Dale, nos ponemos a papel. Saludos. Gracias.
Bueno, nos habíamos quedado acá, ¿no? El pene aproximadamente flácido va a medir entre 8 a 11 centímetros, va a tener una circunferencia media de 9.31 centímetros y en estado erecto va a medir de 13 a 17 centímetros con una circunferencia media de 11.66 centímetros. Sí, el pene va a tener se va a dividir en partes, en una raíz del pene, en el cuerpo del pene y la cabeza del pene, que va a estar la cabeza va a estar formado por lo que es el glande y el prepucio, ¿no, doctores? Entonces, lo que les comentaba, van a ser de lo que es la síntesis del pubis, ambos cuerpos cavernosos, ¿sí? Y pues la uretra, pues el cuerpo esponjoso viene directamente desde la uretra, ¿no? Entonces, aquí la clave para llevar a cabo la erección, pues los cuerpos cavernosos van a estar conformados por un sinnúmero de senos venosos que al llegar sangre, ¿sí? Ante el estímulo sexual que ustedes deseen, sí, se van a cerrar estos plexos y van a permitir que se erecte el pene para llevar a cabo la función que tiene, ¿no? La penetración, influenciado por ciertas sustancias como lo es el óxido nítrico principalmente, ¿no? Que lleva a cabo la erección. El pene, al igual que el escroto, tiene fascias que van a cubrir todas esas estructuras importantes, ¿sí? Pues la más externa es la piel y la más interna es la túnica albuginea, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta túnica albuginea? Sí, ¿cuál es la importancia de la túnica albuginea, doctores? No sé si han escuchado el término de fractura del pene. Sí, Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de saber cuál es la fractura del pene, doc? Saber dónde se va a fracturar o dónde se va a romper la túnica albuginea, que es precisamente lo que se afecta. Sí, y aproximadamente se afecta a las 5, según el horario de las manecillas del reloj, a las 5 y a las 7. Sí, ¿por qué? Porque es más delgada en esta zona lo que es la túnica albuginea, doctores. Sí, entonces, para que se lleve a cabo la fractura del pene, pues el pene tiene que estar erecto, específicamente hay una posición con la cual es más factible llevar a cabo la fractura del pene al momento de tener relaciones sexuales, ¿sí? Y clínicamente, ¿qué van a tener los pacientes, doctores? Uno, se va a escuchar un clic o un chasquido que es muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Y dos, la otra van a hacer cambios a nivel de esta estructura, ¿no? Que se va a poner edematizado y se va a llamar un signo clínico muy característico que se llama signo de la berenjena, ¿no? Que se va del lado del pene y se pone morado incluso, como pues la berenjena. ¿Sí conocen la berenjena, no? Bueno, sale pues. Entonces, para que no se les olvide cómo se va a ver. Entonces, esta es una urgencia quirúrgica, entonces tenemos que explorar y pues prácticamente reparar lo que es la túnica albuginea, con la complicación consiguiente de que pueden tener fibrosis los pacientes, ¿no? ¿Cómo va a estar irrigado el pene? Acuérdense que tanto la uretra como el pene, como habíamos visto en la imagen previa, van a ser irrigados principalmente por la arteria pudenda interna, que va a dar una rama que va a la uretra y otra rama que va al pene, que es la arteria dorsal del pene, que se va a convertir en una arteria cavernosa, cuerpo cavernoso y lo que son arterias helicinas del pene, y las arterias del glande vienen directamente de las arterias que irrigan la uretra, doctores. Porque al final de cuentas, el glande o la cabeza del pene es una continuación de lo que es el cuerpo esponjoso. ¿Sale, doctores? El drenaje venoso, pues, el drenaje va a estar dado principalmente por la vena dorsal superficial del pene y la vena dorsal profunda del pene, ¿sí? Que son las dos irrigaciones importantes que se van a unir junto con como ya lo habíamos mencionado antes, junto con el drenaje vesical, y van a dar principalmente a lo que es la vena ilíaca interna, ¿sale? El escroto es un conjunto de envolturas que van a cubrir y van a alojar los testículos. Sí, acuérdense que los testículos tienen que estar a un grado más debajo de la temperatura corporal, pues para que pueda llevarse a cabo la espermatogénesis. ¿Sí? Esta zona de la piel tiene una forma de saco o de bolsa que va a estar cubierta de vello púbico y van a presentar características particulares que la difieren, ¿sí? De las que cubren al resto del organismo.
Una principal, que van a ser la respuesta a los cambios de la temperatura o al estado de excitación sexual, ¿no? ¿Cómo va a estar conformada las fascias del escroto, doctores? Desde lo más externo a lo más interno va a estar formado por lo que es la piel, el dartos, ¿sí? Lo que es la fascia espermática superficial, la fascia cremastérica, la fascia espermática interna o profunda, y lo que es la túnica vaginal con su hoja parietal y su hoja visceral. Entonces estamos hablando de que va a haber 7 estructuras que van a conformar principalmente lo que son las fascias o las capas del escroto, que algunas se continúan, doctores, con las fascias del pene y otras se continúan con las fascias de la región inguinal para llevar a cabo lo que es la... Salieron. No, hacerles no. Para que lleguen a lo que es a la región, zona de la región inguinal, que sirve para lo que es para llevar a cabo lo que es la plastía, ¿no? Las plastías inguinales. Una pregunta. El compañerito con vos bonito, que me comentaron del archivo. Ok. ¿Cómo va a estar irrigado el escroto, doctores? Pues van a haber ramas de la arteria cremastérica, ¿sí? La arteria cremastérica es la arteria que viene junto con el cordón espermático, y esta arteria cremastérica va a ser rama de la arteria epigástrica inferior y ramas escrotales propiamente dichas, ¿no? ¿Cuál es el correo de la...? El drenaje venoso va a estar dado principalmente anterior y posterior, que van a drenar a la vena pudenda interna, y el drenaje linfático, esto es muy importante del drenaje linfático, doctores. Sí, los ganglios linfáticos del escroto van a drenar principalmente los inguinales superficiales. Sí, ¿cuál es la diferencia de esto, doctores? Que nos va a permitir realizar un abordaje quirúrgico ante los pacientes que tienen cáncer de testículos. Sí, entonces no sé si han escuchado ustedes que la cirugía del tumor en el testículo, el abordaje es inguinal. Sí, precisamente por esto, doctores, porque el escroto tiene un drenaje distinto al testículo. El drenaje linfático del testículo llega directamente a los ganglios del retroperitoneo. ¿Sí? Entonces, por eso el abordaje es a nivel de la ingle. Si yo hago un abordaje escrotal, ¿sí? El abordaje escrotal, voy a hacer una diseminación también de estos metástasis del tumor a los ganglios inguinales superficiales. Entonces, tendría yo que hacer 2 cirugías de disección ganglionar para tratar de estadificar bien este tipo de tumores si yo hago un abordaje a nivel de la piel del escroto. Entonces, tiene que ser a nivel de la región inguinal. ¿Sale, doctores? Lo vamos a ver, no me acuerdo si viene tumores de testículo, pero de todos modos lo vamos a volver a ver, ¿sale? Ese es el por qué es el abordaje inguinal en vez de testículo. Bueno, los testículos son las gónadas masculinas, que van a ser glándulas reproductoras ovoides pares, que van a producir los espermatozoides mediante el proceso llamado espermatogénesis, ¿no? Y van a producir principalmente la hormona testosterona a través de las células de Leydig, estimulados por lo que es la hormona luteinizante, ¿sí? Y también se va a llevar a cabo lo que es la producción de espermatozoides, doctores, a través de las células de Sertoli, influenciadas o mediadas hormonalmente por la hormona folículo estimulante. Van a estar suspendidos en el escroto por 2 cordones espermáticos, y estos cordones espermáticos pues van a tener tanto estructuras vasculares como el conducto deferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, la túnica vaginal va a envolver todo el testículo excepto donde se une con el epidídimo y el cordón espermático, ¿sí? Que es donde va a entrar al escroto o va a regresar al abdomen a través del canal inguinal por esta zona, ¿no? Por esta zona donde no está cubierto por túnica vaginal. Lo que les comentaba cuando se hizo el descenso del testículo embriológicamente, ¿sale? La túnica vaginal va a representar la parte distal del proceso vaginal embrionario, ¿sí? La superficie del testículo va a ser lisa, va a ser blanca, como se ve acá, brillante, ¿sale? Va a estar formada por una cubierta fibrosa llamada túnica albuginea, al igual que la albuginea del pene, ¿no? Y en esta túnica albuginea es donde se lleva a cabo la formación del hidrocele. Aquí estamos hablando ya del testículo específicamente, doctores. Acuérdense que habíamos hablado previamente de las capas del
escroto, ya que estamos hablando del testículo, ¿sale? Y entonces esta túnica albuginia, por dentro de esta túnica albuginia se va a llevar una patología que se llama hidrocele, ¿no? Que es la colección de líquido en el testículo, y va a estar limitada por la túnica albuginia, y esta es la túnica que tenemos que realizar el procedimiento quirúrgico para tratar esta patología, ¿sale? Vamos a tener lo que es el cuerpo de Gilmore, que son donde salen todas las vías seminales del epidídimo, ¿sí? Y desde este cuerpo de Gilmore salen unas láminas fibrosas hacia el interior del testículo que lo divide aproximadamente en 300 compartimentos que van a constituir los lóbulos de cada testículo, ¿no? Entonces, toda esta es la red, ¿sí? De túbulos que tiene el testículo, ¿sí? Donde se va a producir todos los espermatozoides y donde van a hacer todo el recorrido donde se va a llevar a cabo la capacitación de los mismos, ¿sale? Entonces tiene que recorrer todas estas estructuras para que el espermatozoide sea competente y pueda llevar a cabo lo que es la fecundación y llevar a cabo lo que es la reproducción. Lo que les comentaba de la retroalimentación negativa o el feedback, ¿sale? Entonces acuérdense que las células de Leydig, bajo la estimulación de la hormona luteinizante, se van a encargar de la producción, de la secreción de testosterona. Y las células de Sertoli, por estimulación de la hormona folículo estimulante, van a encargarse de la producción de espermatozoides. Mediante este feedback que viene desde el hipotálamo, doctores, en el hipotálamo se secreta la hormona liberadora de gonadotrofinas u hormona liberadora de hormona luteinizante, ¿sale? Que va a estimular a la hipófisis. Y en la hipófisis, acuérdense que la hipófisis se divide en hipófisis anterior e hipófisis posterior. Y la hipófisis posterior es la neurohipófisis y la hipófisis anterior es la adenohipófisis con su secreción hormonal correspondiente. La LH y la FSH se producen principalmente en la adenohipófisis, ¿sí? Y bajo la estimulación de la hormona liberadora de gonadotrofina se van a liberar y van a estimular a las células correspondientemente, ¿sí? Si hay una alteración a nivel hormonal, si hay una disminución en la formación de espermatozoides, pues hay que ver si esta vía no está dañada, o bien si hay alguna alteración en la secreción de testosterona, como en las patologías, como es el hipogonadismo primario, pues hay que ver a qué nivel está la afección para poderle dar el tratamiento al paciente. Que ya lo vieron ustedes seguramente. Doctor, dice un compañero si lo puede admitir a la clase. Perdón. No sé qué pasó ahorita con lo de las clases, pero antes en automático entraba, no sé qué pasó con mi lap, lo más seguro es que es mi lap. Bueno, entonces, otra cosa muy importante, la irrigación testicular, o sea, de vital importancia, ¿no? Es el testículo donde se lleva a cabo la formación de espermatozoides, que va a estar irrigado por 3 arterias, ¿sí? Y a nosotros es de gran ayuda al momento de realizar alguna cirugía, que ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? Va a estar irrigada principalmente por 3 arterias. Va a ser la arteria testicular, ¿sí? O la arteria epigástrica interna, que va a ser una rama directa de la aorta abdominal. Perdón, escuché otro clic. Sí, es rama directa de la aorta abdominal. El homólogo del testículo, pues en la mujer, pues va a ser el ovario. Igual, la arteria ovárica es rama directa de la aorta abdominal, doctores. Sí, va a estar irrigado también el testículo por una arteria deferencial, que es rama directa de la arteria vesical inferior. Y acuérdense que la arteria vesical inferior es rama de la arteria ilíaca interna, ¿sale? Y la última rama es la arteria cremastérica, que es rama directa de la arteria epigástrica inferior, ¿sale? Y el drenaje venoso de los testículos o de las gónadas, ¿sí? El drenaje del testículo del lado derecho, ¿sí? Van a confluir y van a formar lo que es el plexo pampiniforme, que superiormente se va a formar o se va a llamar lo que es vena gonadal o vena testicular derecha, y la vena gonadal del lado derecho, doctores, drena directamente a la vena cava inferior. Y el testículo izquierdo, el plexo pampiniforme, más arriba se llama vena gonadal o vena testicular,
va a drenar a la vena renal, doctores, al igual que la glándula adrenal ipsilateral. Sí, entonces, ¿cuál es la importancia de esto, doctores? Pues de una patología muy frecuente en los hombres, hasta un 85 a un 90% de los hombres tienen varicocele, doctores. Y acuérdense que el varicocele es la principal causa de esterilidad en el hombre, hasta en un 90%. Y el otro 10% les va a causar dolor en el testículo. ¿Sale? Entonces, anatómicamente tiene una razón de ser por qué es más frecuente el varicocele del lado izquierdo, doctores. La principal es porque hay una ausencia de unas valvas que permiten el flujo retrógrado de sangre venosa hacia las venas principales. Y la otra, pues miren la diferencia, ¿no? La vena del lado izquierdo, pues drena más perpendicular que la del lado derecho. La del lado derecho es más oblicua. Entonces permite mejor el retorno venoso del lado derecho que el lado izquierdo. Entonces, lo normal, doctores, es encontrar varicocele del lado izquierdo, que es lo más frecuente, o bien varicocele bilateral. Lo que no es normal es encontrar varicocele nada más del lado derecho, doctores, y el lado izquierdo está normal. Entonces, cuando hay varicocele nada más del lado derecho, tenemos que sospechar en una tumoración del retroperitoneo, ¿sí? Principalmente una tumoración renal, principalmente. ¿Sale, doctores? Y el epidídimo, que es la continuación de todos los túbulos seminíferos, va a ser un túbulo conductivo que va a conectar los testículos con los vasos deferentes, que es la otra estructura que pasa a través del... A ver, aquí, en el cordón espermático. ¿Sale, doctores? ¿Sí? Mide aproximadamente unos 5 centímetros y va a estar rodeado entre sí mismo. En la parte posterior del testículo va a estar formado por un conglomerado en forma de una coma que se adhiere a gran parte de la pared testicular. En él se van a acumular los espermatozoides, donde va a llevar a cabo el proceso de capacitación y parte de la maduración, ¿sí? Hasta que salen del órgano masculino para ser expulsados junto al semen. ¿Salen? Entonces, los espermatozoides van a entrar al epidídimo cuando están poco maduros y tienen una escasa movilidad. Una vez dentro, ¿sí?, del epidídimo, va a empezar a desarrollarse durante entre 10 y 14 días, tiempo en el que van a ir adquiriendo su capacidad para moverse y definiendo la estructura final de los espermatozoides, así como la capacidad para poder fecundar a un óvulo. ¿Sale? Entonces, no crean que el espermatozoide ya desde que están en los túbulos seminíferos, pues ya van a estar capacitados, ¿no, doctor? Es parte de su capacitación y de su desarrollo. Se lleva a cabo en el epidídimo y en todo el trayecto que llevan en todo lo que son las vías excretoras seminales. ¿Sale? El epidídimo se va a dividir en 3 regiones, que es cabeza, cuerpo y cola, aunque en apariencia solo mide 5 centímetros. Estirado contaría en su totalidad con cerca de 6 metros de longitud. ¿Sale? Entonces así se ve el testículo, blanco, brillante, duro, y se ve lo que es adherido a una superficie del testículo en forma de coma. Se va a encontrar lo que es el epidídimo, ¿no? Con su cabeza del epidídimo, con su cuerpo del epidídimo y con su cola del epidídimo, ¿sí? La cola se va a continuar con lo que es el conducto deferente. ¿Sale? Bueno, entonces el primer sitio donde se va a presentar una patología que es muy frecuente y es una patología tumoral benigna, pues es en el epidídimo, doctores. En la cabeza del epidídimo, que es donde se va a formar principalmente los quistes de epidídimo, que son tumoraciones benignas y son muy frecuentes en el varón. ¿Sale? La irrigación del epidídimo va a estar dado principalmente por la arteria deferencial, que les había yo comentado que es rama directa de la arteria vesical inferior, y por la arteria testicular, que es rama directa de la aorta abdominal. Sí, ya para concluir, pues vamos a hablar de lo que son las vías espermáticas. Sí, las vías espermáticas van a estar conformadas por el conducto deferente, por la vesícula seminal y por el conducto eyaculado. ¿Sale? El conducto deferente, acuérdense que lo que les comenté es la continuación de lo que es la cola del epidídimo.
se va a continuar con el conducto deferente, ¿sí? Se va a unir con el túbulo que sale de la vesícula. Bueno, la vesícula seminal forma parte de las vías espermáticas, y al unirse el cuello de la vesícula seminal con el conducto deferente, pues va a formar lo que es el conducto eyaculador, y este conducto eyaculador, acuérdense que va a desembocar en el verum montanum, específicamente en el utrículo prostático, donde se encuentran los orificios del conducto eyaculador. ¿Sale, doctores? Entonces, el conducto deferente va a tener una longitud aproximadamente de 45 centímetros, doctores. Va a tener una porción escrotal, va a tener una porción inguinal y va a tener una porción pélvica. ¿Sale? Va a estar irrigada principalmente por la arteria deferencial, que es rama de la arteria vesical inferior, y se va a unir a la vesícula seminal y van a formar lo que es el conducto eyacular. Esta es una imagen gráfica representativa, ¿no? Y aquí ya está la anatomía, ¿no? Las vesículas seminales o glándulas seminales van a ser estructuras productoras del 60% del líquido seminal. ¿Sí? Estas van a estar situadas en la excavación pélvica detrás de la vejiga, ¿sí? Y por ende, pues se van a encontrar por delante del recto y van a estar separadas del recto por la fascia de Denonviller y inmediatamente por encima de la base de la próstata, ¿sale? Con la que están unidas por su extremo inferior. Y al momento de hacer una cirugía radical de la próstata, doctores, una prostatectomía radical, pues tenemos que quitar la próstata. Sí, tenemos que quitar la próstata con los conductos, con las vesículas seminales principalmente, ¿no? Y parte de lo que es el conducto, deferente. ¿Sí? Entonces las vesículas seminales van a medir aproximadamente 5 centímetros y van a tener una capacidad de 4 a 5 milímetros o centímetros cúbicos cada uno. La función que va a tener esas vesículas van a ser secretar la sustancia que van a nutrir las espermatozoides, ¿sí? Y esta sustancia va a ser rica en fructosa, ¿sale? Van a secretar también un líquido que contiene fructosa, como ya les mencioné. Además van a contener prostaglandinas y proteínas de la coagulación, como es la vitamina C. La irrigación arterial va a estar dado principalmente por una rama directa de la arteria vesical inferior y por la arteria hemorroidal media. Acuérdense que estas dos arterias también irrigan la próstata, ¿saben? Y la vena se va a unir, lo que son las venas de la vesícula seminal, se van a unir con la vena vesical inferior y la vena rectal media y van a drenar a la vena ilíaca interna, ¿sale? Y desde el punto de vista nervioso, pues van a estar irrigados por el nervio lumbar superior y por el nervio hipogástrico, ¿sí? Y el drenaje linfático va a estar dado directamente a los ganglios linfáticos internos, ¿sale? Y los conductos eyaculaderos, que es la última parte de lo que son las vías espermáticas. Sí, acuérdense lo que les dije, que la unión del conducto deferente con la unión del cuello de la vesícula seminal van a formar lo que es el conducto eyaculador, que va a drenar directamente al verum montanum en los utrículos prostáticos, que va a transportar el líquido seminal o semen a la uretra prostática y va a estar irrigado por la arteria vesical inferior. ¿Dudas, preguntas hasta acá, doctores? Es un repaso, ¿sí? Es un repaso para acordarse lo que vieron ustedes previamente en anatomía, ¿sí? Enfocado ya un poquito más a un enfoque clínico, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de saber el drenaje venoso de los testículos? Pues por lo que les comenté, ¿no? Ver en qué testículo es más frecuente el varicocele, ver por qué, y pues el único tratamiento que hay pues es quirúrgico. Esos pacientes hay que hacerles cirugía que se llama varicocelectomía, ¿sí? Y la principal indicación, doctoras, es porque estos pacientes llegan con esterilidad al consultorio. Entonces hay que darles tratamiento y aproximadamente del 95 al 100% de los hombres que tienen esterilidad por varicocele, después de hacerle la varicocelectomía recuperan su fertilidad hasta en un 95 y hasta en un 100%, ¿no? Igual la fractura del pene, ya vieron dónde es, muchos dicen, no, la fractura del pene hay que ponerle un aparato de yeso, no, nada que ver. No, hay que hacerle una exploración quirúrgica y hacerle una reparación. Acuérdense
X o Y razón no me contemplaron. Por una parte dice que bueno, porque éramos es un poquito estresante, ¿no? Hay veces que no te da tiempo ni para la familia, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué se están haciendo ustedes? Échenle ganas, ser médico general ahorita ya no es suficiente, ¿no? Para tener un sustento, sinceramente. Cuando yo entré a la carrera todavía pensé, no, siendo médico general ya la armé, toma, médico general, no. Y actualmente, doctores, ni siendo especialistas, un servidor, urología, ustedes ya saben, es una subespecialidad que deriva de una especialidad que es cirugía general. Ni siendo subespecialistas nos da para tener un sustento como antes, doctores. No hay chance de entrar a trabajar institucionalmente. La priva es muy demandante, hay muchos especialistas, más ahorita con la famosísima que sí se enteraron cuánto personal médico contrataron para hacer especialidad, doctores. Prácticamente no hay ni un hospital a nivel nacional que no tenga residentes. La pregunta es, ¿qué van a hacer con todo ese personal? ¿Sí? ¿Y qué tipo de personal médico estamos formando? Porque no es lo mismo formar un residente en centros médicos como La Raza, Siglo XXI, que en un hospital general de aquí de Chiapas, porque aquí en Chiapas ya es tu sede y la sede va a ser Tapachula. Entonces es algo muy complejo, doctores, sí, es algo muy complejo. Entonces tienen que echarle ganas desde ahorita. Porque todo esto está muy cerrado. Sí, entonces empiezan a correlacionar para que se les facilite más todo. Sale, y ya nos vamos a ir poniendo de acuerdo para que los que presentaron radiodiagnóstico lo vuelvan a presentar acá para ver qué plan, ¿no? Para ver qué plan. Así que vamos a ver el tipo de exposición que están haciendo. Tienen que ser exposiciones de universidad. Ustedes tienen que estudiar para preguntarle a que saben, ¿no? Porque si no preguntan, quiere decir que no estudiaron y se van a quedar con las dudas. ¿Sale, doctores? Lo vamos a dejar hasta ahí. Mañana iniciamos con estudios de laboratorio. Yo creo que nos va a llevar mañana jueves y viernes, nos va a llevar estudios de laboratorio. Espero que probablemente sí. Y ya para iniciar el lunes con radiodiagnóstico con el equipo que presentó radiodiagnóstico ahí con el doctor Alvarado. Entonces, Guadalupe va a ser una yo creo muy emocionada. Sí, la verdad es que no es lo mismo, pues. No es lo mismo, ya sé que no es lo mismo, doctores, pero ¿cómo les explico, no? Vamos a hacer, no se preocupen, yo voy a hacer la retroalimentación, pues ya tengo la presentación, pues voy a hacer la retroalimentación, pero el chiste es que también yo necesito saber ustedes cómo es que están estudiando, ¿no? ¿Cómo es que están estudiando? Parece que al final de cuentas en medicina, si ustedes estudian para un examen o memorizan para un examen, no les va a servir cuando sean médicos generales y mucho menos cuando sean especialistas, doctores. Sí, porque yo espero que muchos de ustedes, si no es que todos sean como sea la situación actual, todos vayan a hacer la especialidad. ¿Sale? Entonces nos vemos mañana, doctores, a las 9 de la mañana. Miren, vamos a aprovechar ciertas situaciones. Acuérdense que al final de cuentas está grabado, no hay ningún problema, ¿no? Está grabado. Miren, al final de cuentas no es lo mismo tener clases así que cuando venían a clínica, lo más sencillo, ¿no? Cuando iban a clases a clases a UNACH, ¿no? Hay que tener de frente al profesor y preguntarle, ¿no? Y la otra, las clínicas, ¿no? Cómo se explora un paciente, en urología eso es muy importante, cómo se analiza un paciente. Hay días que yo tengo consultas, entonces como son 2 horas, 1 hora lo vamos a utilizar para clases y la otra hora para que vean cómo doy la consulta. Todo está grabado, no hay ningún problema, y para que yo siempre presento a los pacientes y ellos me dicen sí, pues
venir a la consulta con el urologo. Las principales causas de consulta en el urologo institucionalmente en la es próstata y diabetes. No hay vuelta de hoja. Entonces, ¿en qué nos vamos a avanzar? En la exploración de eso. Sale, pero pues hay que checar también los estudios, ¿no? Porque vamos a ver si es cáncer, les enseño los estudios de ultrasonido y les traigan los pacientes para que